Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy, por internet para el mundo. También salimos por Facebook para el mundo, en donde estamos, así es el nombre de nuestro Facebook, el nombre del dominio. Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. En YouTube todo el material es editado. Todas estas columnas que vamos realizando con los distintos especialistas y columnistas que evidentemente prestigian al programa, son editadas en imagen y sonido y luego subidas a nuestro streaming. Es decir, se suben a nuestro YouTube, pero también a nuestro Facebook como página central, y quedan con sus correspondientes podcasts también ahí. Es un trabajo realmente impecable de edición. Yo lo tengo que destacar día a día, porque es un trabajo y un esfuerzo enorme que van haciendo Alejandro Barreto y Mariana Peralta para darle buena producción digital al programa. Vamos subiendo notas también, notas de análisis. Están por escrito mis editoriales, pero también otras notas de análisis que yo voy aportando respecto a temas nacionales y también respecto a temas internacionales. Ahora no, nos compete hablar de algún modo, porque estaba previsto así, con el economista Jorge Caumont. Esperemos que pueda conectarse y estar con nosotros. Habíamos coordinado la nota a partir de las 10:30 con él. Queríamos hablar de las repercusiones económicas que está teniendo esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania. Hay mucha tela para cortar acá, ¿no? Mucha tela. Es una invasión que de algún modo, dicen especialistas, se preveía, tiene que ver con, bueno, determinadas indefiniciones que se dieron a partir de 2015 con ese acuerdo de Minsk, una ciudad bielorrusa donde se llegó a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y se planteaba ahí en la zona del Donbass, la zona este, que se reconocieran esas repúblicas como repúblicas neutrales o repúblicas independientes, tanto las de Donetsk como de Luhansk. Bueno, eso no se llevó a cabo. La OTAN parece que no atendió tanto a ese asunto, pasaron los años, 12 puntos establecía ese acuerdo, y finalmente ocurrió lo peor, la invasión rusa a Ucrania. Primero en esa zona, y a partir de ahí ingresando ya directamente a distintas ciudades del territorio ucraniano, destrozando la gran mayoría de las ciudades importantes y evidentemente con la decisión de tomar Kiev o Kiev, según si querés decirlo en ruso o en ucraniano, que es la capital de este país. Está con nosotros ya el economista Jorge Caumont. Y bueno, Jorge, gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenido, un placer conversar con usted. Y es un tema complejo, ¿no? Por un lado, la cantidad de medidas vinculadas a sanciones económicas de parte del llamado mundo libre, o desde Estados Unidos, desde la Comunidad Europea, la Unión Europea, bueno, embargos a los activos del Banco Central ruso, el retiro de cantidad de empresas, las más importantes que estaban instaladas. Creo yo que es un efecto desencadenante de los embargos, ¿no? También la desconexión del sistema SWIFT, ese sistema financiero de coordinación y de intercambio financiero. Rusia va quedando en ese sentido como un país paria, ¿no? En lo económico. No sé cómo lo está viendo, pero hay un efecto boomerang también, por otro lado, porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de alimentos y de energía, ni que hablar, petróleo, gas. Europa le compra el 40% de lo que consume en petróleo. Son alrededor de 4 millones de barriles de petróleo por día. Hay una dependencia fuerte ahí económica también de Ucrania, con el girasol, con el trigo, con el maíz, hasta con el neón. Va a dejar de producir neón, que es importante incluso para la informática, para la industria de los chips. ¿Qué tema, eh? Nadie, No alcanzaba con la pandemia, Jorge. sí, pero nadie, pero yo creo que hay que dividir los problemas que ha causado a nivel mundial la pandemia, que se van a solucionar en algún momento, de estos problemas también circunstanciales de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? En el primer caso, es decir, nadie, y digo nadie, no en Uruguay, en el mundo, nadie, ¿está? Mm.
iba a pensar que Estados Unidos iba a tener una inflación de 7,9. Nadie, ni el propio Powell, ni el propio Lagarde, la propia Lagarde, ni el Instituto de Economía de cualquier país del mundo. Ni ninguna universidad, ni ningún economista, ni ningún analista, nadie. ¿Ah? Sí. ¿Conoces a alguien que haya dicho que iba a haber una inflación bárbara? No, claro, ¿Ah? para nada. Era inseguro todo, la incertidumbre era brutal, no sabíamos cómo. Exacto, Y exacto. hoy tenemos inflaciones hasta en países que eran deflacionarios como Japón. ¿Ah? Sí, sí. Eso ha llevado a que, obviamente, a partir de mediados del año pasado, se comenzara a pensar que la inflación era un hecho. Y ese hecho se debía a, como lo dije 37 veces desde entonces, y lo escribí en El País y demás, se debía a la baja de los stocks y la recuperación mundial, Claro. que eso iba a pegar en los precios, porque los precios se determinan por oferta Y demanda. y Es el demanda. mercado. Es el mercado, ¿no? Y si la oferta, como consecuencia de la pandemia y de la reducción de la producción durante algunos trimestres, Sí. y como consecuencia del reflote tan rápido y tan alto y tan súbito, Sí. eso iba a llevar a que se respondiera más que con producción, con precio. Claro, claro, Microeconomía, claro. oferta y demanda. Exacto, Teoría exacto. económica. El que la quiera desconocer, que se embrome. Hay hechos bien notorios. Por ejemplo, había mermado toda la actividad de los transoceánicos, todo lo que está vinculado al transporte por la Pero me recesión refiero no de los países en solamente, pandemia, ¿no? O sea, esa pero no, recesión sí, mermó el consumo también, ¿no? claro, De los exacto. combustibles, por ejemplo. Sí, 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 todo eso después se recuperó De- rápido y y se elevó los desata precios. después la necesidad, la demanda de ese combustible, ¿no? Nada. Claro. Entonces, después de ese combustible y de productos metálicos, Y alimentos. como por ejemplo el hierro y demás, y Sí, como sí, sí, la sí, construcción, obviamente, sí. hasta de Bueno, los los metales. artefactos, Sí, sí, de las computadoras y demás, por el tema sí, que todos sabemos. O sea que, chao, sí. baja oferta, alta demanda en determinado momento, eso llevó Mm, al aumento de los precios. Pero a sí. eso, Mm, cuando se empieza a pensar en la necesidad de subir las tasas de interés para monetariamente, que había un desborde muy grande tanto en Europa como en Estados Unidos como en otros países, para evitar mayores presiones inflacionarias que las que no eran monetarias, exacto. se comenzó a hablar de la suba de la tasa de interés, que recién se concretó ayer y Ujú. que ahora se anticipa que va a haber, que a fin de año la tasa de interés no va a Sí, estar más a 0,50 como la subieron ayer, sino a sí, 2%. En sí. Estados Unidos, me refiero. Es una medida que toman ahora el gobierno de Estados Unidos, sí. Entonces, a eso se agrega después el tema de Ucrania, que eso ya genera problemas no solamente con el petróleo, sino también con los metales, con los insumos industriales, con los insumos agropecuarios y con los propios productos agropecuarios y demás. Sí, sí. Entonces, Sí, hay que pensar que Ucrania es el tercer exportador de granos prácticamente para el sí, está, mundo. o sea, el Están, mundo están hoy los está metales, ¿no? inflado. El Sí, silicio, el hoy, zinc, no, el hierro. hoy los precios están inflados, no Sí, solamente en Uruguay, pero hay gente que no conoce el mundo. Es decir, que se cierra al 27 o el 25 o el 24, no sé, el 24 fue Uruguay, el no, 27 el es 27 de marzo hay un referéndum por un instrumento legal del Ah, gobierno. entonces, mucha gente se centra a decir que la inflación, que los combustibles, que Sí, yo qué sí, sé sí, cuándo, sí, sí. pero ya te lo dije, Rubén, la ignorancia desestabilizadora. Y claro, es así. Se le habla a quien no tiene información
por un lado, ¿Sí? o que es realmente ignorante. Pero Jorge, las acá yo cosas que se le dicen, decía hoy al diputado Goñi, los componentes de la decisión de ese voto son un montón. La comprensión de los artículos es lo mínimo. Pero después tenemos camisetas ideológicas, filiaciones político-partidarias. La aprobación al gobierno juega. Aspectos coyunturales como el que estamos hablando con usted, cómo estamos económicamente, la suba de precios. Y hay una sociedad importante, núcleo social en Uruguay, que son de modestos recursos intelectuales, de baja educación. Y sobre todo se habla de jóvenes y de mujeres, donde ahí se tuvo que salir en esa micropolítica, ir puerta a puerta a explicarles de qué se trata, porque no tienen ni idea de qué se trata esto del referéndum. Y menos y ni idea de por qué sube el combustible, el petróleo, porque como usted dice, están con la cabecita en una realidad muy pequeña, ¿no? No están viviendo y analizando estos temas. Y yo creo que ahí hay una gran jugada deshonesta, ya sabemos, de parte de la oposición a este gobierno, porque todos estos elementos los tenían en cuenta, todos estos componentes pueden desarticular un proyecto de gobierno que fue elegido ya democráticamente. Pero volviendo al tema, Jorge, acá tengo precisamente que esta es una de las medidas. Ayer escuchaba a un economista, colega suyo, este, que fue colega de Milei, no me acuerdo, Giacomini, no me acuerdo si es Giacomini el nombre italiano, que dice hay tres medidas según la teoría económica para bajar la inflación. Y refería a una de ellas que usted acá siempre las explica, que es subir las tasas de interés para incentivar el ahorro, por ejemplo, ¿no? Pero él consideraba que eso puede tener hasta cierto punto ahí, una especie de medida paliativa. Y bueno, decía que en Argentina no se puede aplicar ninguna porque destrozaron toda posibilidad de aplicar cualquiera de esas tres medidas. Otra podría ser el anclaje del dinero en el valor, ¿no? Como se hizo una vez en Argentina, es decir, dejarlo pisado en el valor que tiene. Y la otra sería reducir el gasto público. No sé. Esto no se sabe, Jorge, tampoco. Es un factor exógeno esto de la guerra. No se sabe cuánto no, va a durar. ahí hay una mezcla en esas tres, hay mezcla de cosas que influyen naturalmente en la inflación y otras que influyen, digamos, accesoriamente, Ajá. ¿sí? Con cambio en precios relativos, que pegan sobre el índice de precios al consumo. El Ujú. índice de precios al consumo se hizo una encuesta a nivel general, en cada país se hace, se Sí, ve qué es lo que se consume por parte de las familias y se ve cuál es el precio en un momento base y cómo esos precios ponderados por los ítems que se consumen, claro. que van desde alimentos y Alimentos, energía, bebidas, ¿no? transporte, energía, todo lo demás, se construye el índice y en función de cómo varían los precios de esos índices, de esos productos que forman el índice, se calcula cuál es la variación de esos precios o del Claro, índice y claro. como conclusión surge El la índice de inflación. precios, La seguro, inflación, la sí. O inflación. sea, Y comparamos. Jorge, se está diciendo que Ahora, la pero inflación ojo, repercute mucho en dos aspectos para la población en general. En Europa ya y en Estados Unidos, como acá también, que es, le está saliendo cada vez más caro a la población en general los alimentos, alimentarse y la energía. Cada vez es más caro. puede ser. Yo eso no lo tengo registrado, pero volviendo a lo que tú me decías, que es un Ujú, fenómeno, la inflación es un fenómeno monetario, porque sin moneda no hay inflación, hay claro. cambio en precios relativos. El problema es que el índice permite esos cambios en precios relativos que en definitiva la inflación se registran en la inflación. Mm, mm, Por ejemplo, ¿no? Hoy la cantidad de dinero no está subiendo como antes en Uruguay. Sin embargo, la inflación está subiendo más que antes. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, el precio del petróleo, el precio del trigo, el precio de los... que influye tanto para los exportadores como para los Para el que mercado interno. consumen internamente eso, ¿no? Sí, Para sí, unos favorablemente, para otros no. sí, Pero el hecho es ese. El petróleo sube, hay que ajustar las tarifas, si no el CAP se muere, sí, sí, sí. ¿no? Es Sí. decir, Vio que de todos los hecho, commodities de alimentos y energéticos son los que suben, han pegado un alza sí. tremenda. Y la otra es también que no es, digamos, tradicional, es el tema fiscal, sí, como dice,
entre otras cosas, pero que en definitiva es monetario también. Es monetario. Porque Argentina, por ejemplo, si nosotros miramos, fiscalmente tiene un déficit alto y lo financia con emisión. Entonces, ¿qué es el déficit o es la emisión? Sí, La sí. que valida eso. Y bueno, es la emisión que sale como consecuencia del déficit. Entonces, no sé, se van achicando Sí. las causas, digamos, o los elementos que provocan la inflación. O hay algunos Este que... economista decía que en Argentina ya no se puede hablar de inflación, sino de una devaluación terrible del dinero argentino. Sí, Eso es algo sí, puede peor. ser. Sí, sí. En fin, el tema Pero es que hoy por hoy todo eso fue agravado por la guerra, ¿no? que provocó. Ahora dicen, hoy estaba leyendo en varias fuentes que parecería que hay eh, se está cerca de algún acuerdo, ¿no? De alguna manera, no sé, y sí, no sí, sé. comenzaron las reuniones. La primera fue infructuosa, pero Sí, dicen tanto Volodymyr Zelensky como bueno, los representantes de Putin, Lavrov, que se está llegando a puntos de acuerdo más sensatos, más realistas. Parecería sí, que ahí hay algo alentador. Pero mientras dicen eso, Jorge, uno ve que siguen bombardeando como bombardearon el teatro de Mariupol, donde parece que, bueno, hasta murieron un montón de personas, ¿no? Bombardeando un teatro. Es decir, no se eso, termina de entender cuando se está en ronda de negociaciones para ver si por una vía diplomática se interrumpe la guerra y sigue la invasión. Yo creo que acá está como te digo una cosa, te digo la otra, es la gran Mujica, pero claro, ya es Putin, que es una figura internacional de un peso tremendo porque repercute así. Son todos iguales, vio que los totalitaristas dicen una cosa y pasan la otra. Y eso se está viendo, ¿no? ¿Se acuerda que él decía que sí, no iba a invadir? Él hasta con una sonrisa socarrón decía, yo no veo por qué está tan preocupada la OTAN si nosotros estamos haciendo ejercicios militares, cuidando nuestra frontera, ahí en el este de Ucrania, porque tenemos miedo, porque Ucrania está armada, está la OTAN muy cerca, y además hay grupos separatistas que están reclamando, y el pueblo ruso reclama que se reconozca a esas repúblicas como independientes. Solamente estamos en ese tema. Y después sí. no, después invadió directamente, ¿no? Ahora, Y bueno. dice, una de las razones por las cuales los mercados financieros crecieron ayer mucho, o aumentaron mucho, es porque hubo dos razones importantes. Mm, Una es que dijeron que Ucrania había señalado, Zelensky, no sé si fue o quién fue, ujú. que no iba a pedir el ingreso a la OTAN, como había la organización del Ah, Tratado de sí, la... sí, Esa es una cosa que influyó en los mercados, porque se supuso que iría a haber una calma en todo eso. sí, Y luego hubo una reunión de la Reserva Federal en donde se elevó la tasa de interés de referencia de Estados Unidos en exacto. 25 puntos básicos. Mm, En el mercado se esperaba 0,50. Y el discurso de Powell, que es el presidente, da lugar a pensar que la economía, porque lo dijo, que la economía estaba muy fuerte sí, y que la inflación iba a moderarse por varias circunstancias y que además ellos, en la Reserva Federal, iba a seguir aumentando la tasa de interés mm, hasta llegar a 2% a fin de año. Eso provocó los movimientos siguientes en el mundo. El mundo que rige, digamos, lo que pasa después es el mundo financiero, porque es el que recoge la evidencia de las noticias sí, de sí, inmediato. sí, Antes de empezar las ruedas, las bolsas estaban cayendo. claro, ¿Tá? claro. Cuando empezó la rueda, perdón, La- estaban subiendo. Subiendo. Un poco antes de las noticias, cayeron fuerte y luego de las noticias subieron muy fuerte. Claro, Entonces, en un día pasaste de tener índices bursátiles con subas de 1 y algo por ciento, que es mucho,
a caídas del 1 y algo por ciento, que es mucho, Sí. y a subidas después del 1%, que es mucho. Y hoy están cayendo 0,4%, 4%, 0,4%, Ajá. menos del Sí, 1%. sí, sí, sí. Entonces, eso te da la idea de lo que el mundo está pensando, que no tiene claro hacia dónde se va todavía. Por supuesto. Y ahora aparece en escena nuevamente el COVID. Si Sí. se puede estar serenando la parte de la guerra, si se pudiera, lo digo, si se puede estar Sí, sí, serenando sí, sí, por entiendo. algunas Si se diera esa noticias, no estoy hipótesis de diciendo que que sí, se está serenando, claro. aparece otro, digamos, inflador de la cosa, que es de vuelta a esto, porque aparece un nuevo, ¿cómo se llama? Una nueva variante, Una nueva mutación. Hay dos variantes ahora. Una apareció una en Israel. dice, y Este, alguna que parece que viene a Uruguay también. O y sea sí, que sí. vos mirás eso y decís, pero la peste, ¿en dónde nos metimos, no? Y estamos en la peste, ¿O sí. La dónde verdad que estamos? No nos sí. metimos. ¿Dónde nos Sí, metieron, no? sí, claro. Entonces, hoy ¿qué podés decir? ¿Cómo podés? Yo a veces pienso, ¿no? Y me planteo alternativas y digo, ¿qué podría haber hecho Jorge Valle? Mm. ¿Qué podría haber hecho Sanguinetti? Bueno, Sanguinetti más o menos sabemos porque está en la coalición. ¿Qué podría haber hecho la calle Padre? Mm. ¿Qué podría haber hecho Mujica en estas En estas circunstancias? circunstancias. Y ¿Qué podría Martínez, haber hecho Tabaré Vázquez, ¿no? En estas circunstancias? Entonces vos sacás una clara idea de que el único, de los únicos dos de los mencionados que podrían haber hecho algo sensato son Jorge Valle y Lacalle. y sí, Lacalle padre, ¿no? sí, claro, claro, claro. Porque yo veo, digamos, los herederos de, de Mujica y lo que habla Mujica pobre y cómo se llama y los herederos de Tabaré Vázquez. Veo lo que dicen y veo los grandes errores teóricos y prácticos desde el punto de vista económico que cometen. Claro, claro. Desconocen las reglas básicas de cómo funcionan las macroeconomías. Claro. Confunden términos, confunden efectos de las medidas. No tienen un verdadero diagnóstico y los efectos que están generando factores externos como la tasa de interés, los precios internacionales, el nivel de actividad mundial, cómo afecta la región, Argentina, Brasil, cómo afectan las posiciones políticas, todo eso a la actividad económica. Sin duda. Y yo lo veo y digo, pero realmente están hablando, digamos, porque saben, y yo soy el burro que no sabe nada de economía, o será porque no saben economía. Claro. Sí, sí. ¿No? Y Las generan. consecuencias. Vos fíjate, se Sí, habla sí. ligeramente de la caída del salario real. Sí, sí. Entonces, ¿qué importa más en una situación como esta, en donde el salario real se está recuperando, ¿no? Ujú. Paulatinamente? Sí. ¿Qué importa más? ¿Aumentar el empleo, bajar el desempleo? Con una caída liviana del salario Sí. real, porque ha caído livianamente En desde el Europa están momento que... pensando en eso. ¿Se acuerda de aquel plan del New Deal de Roosevelt? Sí, Importaba más generar más fuentes de trabajo a costa de alguna pérdida del salario real que mantener el salario. ¿Por qué? Porque los momentos de crisis precisamente es inevitables, por lo que estamos hablando, por un montón de factores pero no externos, saben exógenos, ellos, condiciones. no Y saben bueno, que si los salarios suben, es altamente probable que el empleo caiga. claro, Si recuperar y ganar salario real, pero pará, y sí, la masa salarial se compone de un producto que es base por altura, ya lo dijimos, sí, ¿no? sí, Cómo se mueve el salario, cómo se mueve la ocupación. Y hoy,
la masa salarial es mucho mayor que lo que era en febrero del año 2020. Exacto, exacto. Ya es Entonces, mayor. entonces yo creo que es una jugada para el 27, ¿no? Sí, sí, no le quepa duda que es una jugada para. Es una de las Este, tantas, es una de las tantas, ¿no? yo no creo que Pero sea ignorancia, no creo que sea ignorancia. Y tiene un bueno, componente ideológico también, Jorge, hay un componente ideológico en esas tesituras económicas, en esas recetas. pero Usted se ideológico, acuerda que me había planteado pero eso, ese tema importante, que usted nos explicara de modo testimonial cómo sufrió esa facultad de economía cuando fue estudiante y se recibió de licenciado, y qué tipo de economía dan. Sería interesante que la población entendiera la formación que están dando acá en economía y que hay un fuerte perfil marxista. Yo le comentaba a un amigo hace tiempo, ya le decía, ¿vos te imaginás, Horacio? Le decía a este amigo, se llama así, ¿te imaginás países desarrollados, cualquier país, poné cualquiera, Francia, no sé, Alemania, bueno, Estados Unidos ni que hablar? ¿Vos te imaginás que tuvieran facultades dedicadas a formar economistas en teorías marxistas? Directamente no las pueden habilitar. No pueden habilitarlos como economistas, yo no no podrían ser creo que ministros hoy, de economía después. No pueden ser, es imposible. sí, yo no creo que hoy sea así, no sé, Mm. no puedo decir, pero en la época en que yo estudiaba era así. Es Y hay decir, generaciones formadas así, sí, que hoy claro, están. sí, Claro, sí, por supuesto, claro, sí, claro. sí. Sí, seguro. Yo te diría que lamentablemente nosotros durante mucho tiempo perdimos tiempo Ah, este, sí, haciendo que estudiamos. Pero te estoy hablando de la época mía, yo no sé ahora cómo es. Yo lo que sé es que yo doy clase en el posgrado de Finanzas de la ORT y yo doy micro y macro que son relativamente al seguro. día, digamos. Bueno, ¿No? pero es privada, ¿no? Habría que ver Sí, la universidad pública. sí, no sé, no, y las públicas supongo que también. Sí, Sí, sí. sí, ahora creo que sí, supongo que sí. Deben haber cambiado. No, hay Sí, gente que es muy buena, sí, que, que bueno, que ha estudiado en el exterior, que ha tenido posgrados y eso, y es muy buena. Y mm, claro. pero en fin, el Sí, tema sí. es que uno ve gente que no está formada económicamente sobre todo eso, Mm, aunque también algunos que se formaron económicamente, que parecen desconocer las reglas básicas de la macro y de la microeconomía, sobre todo de la micro, ¿no? la Que es la micro, base seguro. de toda la ciencia económica. La base no, es teoría económica pura, es la Es base, la teoría teoría económica, de ¿no? precios. Claro, Es decir, claro. el, el, el mercado es oferta y demanda. Exacto, Y, exacto. y la demanda refleja lo que quiere el consumidor y la oferta refleja lo que hay que darle al consumidor. Mm. Y bueno, y después los precios, como los salarios y demás, retribuyen a los que trabajan y retribuyen más a los que trabajan con mayor eficiencia, con En mayor empresas más formación, eficientes, con más mayor formación, productividad, en claro. fin, todo ese tipo de cosas. Y La bueno, y a relación, la ¿se acuerdan que larga, hablamos? La relación salario, bueno, además de cantidad asalariada o salario y utilidad, la relación que hay entre salario y lo que se produce, la producción de sí, sí, riqueza. sí, sí. Sí, 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 Y seguro. bueno, y ese tema de la indexación, en realidad lo que hace es, está muy ligado al sector público, ¿verdad? Que vos Mm, trabajes mucho, trabajes poco, trabajes con eficacia, con eficiencia, con productividad, con todo, es lo mismo. Es ah, decir, da ah, exactamente lo mismo. ah, Este, sí, fíjate lo que le dijo el presidente a un representante de ANCAP, ¿no? Que, que no se puede seguir perdiendo plata. Y esas cosas como claro, no se pueden entender. Pero claro. hay que invertir. Bueno, pero se invierte y seguís perdiendo plata y todavía querés. No, No, sí, eso tiene que pasar a manos privadas o deshacerse de eso o que ellos mismos, los trabajadores del Portland, sí, se queden con la empresa. Yo creo que sí, es mucho mejor para todos nosotros, los sí, sí, contribuyentes. sí, claro, claro, claro. Agarrar y decir, ahí yo creo que hay que decirle al presidente un día, ¿no? O escribir algo y decirle, regalásela, a ver Seguro. qué hace. Sí, sí. Y que se No, libere el pero hay que mercado invertir. Y del bueno, cobre. invertí, loco. Y sí. Si hay que invertir, invertí vos. ¿Por qué Además, no tiene que entienden una invertir cosa, un Jorge, que contribuyente del sí, IMESI? sí, ¿Por sí, qué tiene que contribuir cuando vos cargas nafta? claro.
claro. Estás pagando IMESI, ¿verdad? Sí, seguro. ¿Por Sí, qué es sí. cara la nafta? Entre otras cosas, Y porque pagás porque el hay, IMESI. exacto. ¿Y Sí, para qué pagás el IMESI? Y no, porque si ANCAP, si no tiene, pero para un poquito. Antes tenía también caña. ¿Vos te acordás de la caña sí, me ANCAP? No sé, acuerdo, sí, sí. Sí, el o espinillar también, ¿se acuerda? las millas. Entonces, bueno, está, no sirvió más, se Sí, fue. ¿Y en qué época se fue? Yo no me recuerdo cuándo y fue, sí, pero el que quiera invertir en eso que no sirve para nada, invertilo, regalalo, te sale más barato. claro, claro. Sí, es así, Jorge, es así. Bueno, vamos a seguir conversando estos temas. Esto viene para largo. No, no va a terminar, me parece, lamentablemente, esta situación de guerra. Esperemos que llegue a una buena conclusión, que se pacifique por la vía diplomática. Veremos si hay un nuevo acuerdo, y no sé cómo quedará la situación. Evidentemente este hombre está muy mal parado ya ante la humanidad, quedó muy mal parado, tiene un montón de demandas en la Corte Internacional de Justicia por delitos de crímenes de guerra. Sí, y los Eh, amigos también. Y los amigos también. Ahora parece que hay sí, algunos, el de Chicago, el de los Chicago Bulls, parece que está interesado en comprar el Chelsea. sí, es cierto, Vamos a sí, me ver. enteré. Vamos a ver, sí. Y alguno que se le quiere Así que ahora regalar. no solamente tenemos que hinchar por los Bulls, sino los que fuimos a Chicago, tenemos que ser, sino Está bien. también por River, Por el Malvin, Chelsea. River, Malvin, los Bulls y el Chelsea, ¿no? Perdón. Impresionante. Y bueno, Bueno, muy bien. Jorge, muchísimas gracias, por estar con nosotros. Buena Chao. jornada y nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Sí, me voy para el centro ahora. Vamos a Cuidado con ver el cómo está tránsito. la bolsa. Bueno, chao. Un abrazo, Jorge. Que pase bien. Chao. El economista Jorge Camón conversando con nosotros de economía y en este contexto tan especial. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Didier Operti para hablar precisamente de esta invasión de Rusia a Ucrania.